Casi nadie lo sabe. 3 errores al rezar en la cama que invitan al demonio. Hay algo inquietante en esa frase. Casi nadie sabe. Porque implica que mientras tú estás tranquilo, mientras apagas la luz, mientras te acomodas en tu cama creyendo que todo está bajo control, hay algo que podría no estarlo. Y no es una exageración. Es precisamente en ese momento cuando bajas la guardia, cuando tu cuerpo se rinde, cuando tu mente empieza a apagarse, donde comienza una historia que millones viven, pero casi nadie entiende. Y lo más perturbador no es lo que ocurre, sino por qué ocurre. Porque lo que estás a punto de descubrir no tiene que ver con falta de fe, sino con errores invisibles que parecen inofensivos, pero que cambian todo. Hace apenas unas semanas, una mujer entró en un despacho parroquial con algo más que lágrimas. No era solo tristeza, era miedo. Un miedo profundo, constante, repetido cada noche durante meses. Su nombre era María del Carmen, una mujer común como cualquier madre, como cualquier persona que ahora mismo podría estar escuchando esto. Católica practicante, familia estable, oración constante. Todo parecía estar en orden, pero no lo estaba porque en su casa algo había empezado a suceder y no era un caso aislado, era un patrón. Su esposo Ernesto comenzó a despertarse cada noche exactamente a la misma hora. No a veces, no ocasionalmente, todas las noches 3:10 de la madrugada. Pero no era un simple despertar. Era como si algo lo arrancara del sueño, como si una presencia lo obligara a abrir los ojos, porque sentía un peso sobre el pecho, una presión tan fuerte que apenas podía respirar. Pero lo más inquietante no era la sensación física, sino el ambiente. El cuarto estaba frío, no fresco, helado, un frío que no venía del clima, sino de algo más. Y entonces todo empeoró porque María del Carmen no podía moverse. Despertaba, escuchaba a su esposo luchar por respirar, pero su cuerpo no respondía, paralizada, consciente, atrapada. Y lo peor no era la parálisis, era la sensación de que no estaban solos. Una presencia densa, invisible, pero real, noche tras noche, durante 4 meses, 120 noches. Y lo más desconcertante es que la medicina no encontró nada porque fueron a médicos, a especialistas, a pruebas completas, todo normal, el cuerpo sano, el corazón bien, el cerebro sin alteraciones. Y es ahí donde la historia cambia, porque cuando todo parece normal, pero el sufrimiento continúa exactamente igual, hay que empezar a mirar en otra dirección. Y eso es lo que casi nadie hace, porque el mundo moderno tiene respuestas para todo, excepto para lo invisible. Y aquí es donde todo da un giro, porque no fue un diagnóstico complicado, no fue una teoría extraña, fue una sola pregunta, una pregunta que nadie les había hecho en 4 meses. Una pregunta tan simple que parece absurda, pero que lo cambia todo. ¿Cómo rezan ustedes antes de dormir? A. Silencio. Porque a veces la respuesta más importante es la que nadie considera importante. Rezamos acostados, respondió ella. Nos acostamos, cerramos los ojos, empezamos a rezar y nos dormimos antes de terminar. Y ahí en ese instante todo encajó, porque el problema no era que no rezaran. Ese es el error más grande que la gente comete al analizar estos casos. No era falta de fe, no era ausencia de Dios, era algo mucho más sutil y por eso más peligroso. Era la forma, el momento, el lugar. 3 detalles que parecen insignificantes, pero que en el mundo espiritual no lo son, porque aquí hay algo que necesitas entender, y esto cambia completamente la forma en que ves tu propia noche. No toda oración protege de la misma manera, y eso incomoda porque rompe una idea muy arraigada. Lo importante es la intención, sí, pero no solamente, porque hay oraciones que construyen y hay oraciones que se quedan a medias. Y una oración a medias no es lo mismo que una oración terminada. No tiene el mismo peso, no tiene el mismo efecto, no cumple la misma función. Y ahora viene lo inquietante, porque este no es un caso aislado, es un patrón que se repite en miles de hogares, personas buenas, familias creyentes, gente que reza, pero que sin saberlo está dejando algo abierto cada noche, no una metáfora, una puerta. Y lo más peligroso de una puerta abierta es que no hace ruido, porque nadie les enseñó esto.
Nadie explicó que el último momento del día es también el más vulnerable, porque es el único momento en el que voluntariamente pierdes el control, te desconectas, te entregas, y si ese momento no está bien preparado, no está protegido, no está cerrado, algo queda incompleto. Y aquí es donde entra el primer error, el más común, el más normal, el que millones hacen cada noche sin pensar. Rezar acostado y quedarse dormido parece inocente, incluso bonito. Muchos crecieron así, una costumbre familiar, algo tierno, pero lo que parece inofensivo tiene una consecuencia que casi nadie ve, porque cuando te acuestas, tu cuerpo entra en modo descanso, el cerebro comienza a apagarse, la conciencia se diluye y entonces la oración pierde fuerza. No porque Dios no escuche, sino porque tú ya no estás completamente presente. Y eso cambia todo, porque hay una diferencia enorme entre hablar con alguien y quedarte dormido mientras hablas. Una conversación incompleta no es una conversación y una oración interrumpida no es lo mismo que una oración terminada. Pero aquí viene lo más inquietante, porque esto no es solo teoría, esto tiene consecuencias reales, porque hubo un caso que lo demuestra con una claridad que cuesta ignorar. Una madre, Lucía, su hijo Santiago, 8 años. Todo parecía normal hasta que empezaron las pesadillas. No una vez, no ocasionalmente, varias veces por semana. Gritos, llanto, terror, siempre lo mismo. Una sombra en la esquina del cuarto y durante meses nadie encontró la causa. Pero había un detalle que parecía irrelevante. Rezaban acostados siempre, se dormían antes de terminar cada noche. Y entonces algo cambió, porque cuando corrigieron solo eso, solo ese detalle, todo se detuvo, las pesadillas desaparecieron, la sombra ya no estaba. Y aquí es donde tienes que detenerte, porque esto no es casualidad, es consecuencia. Porque cuando algo cambia y el resultado cambia, hay una relación. Y eso lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué estás haciendo tú cada noche que podría estar dejando algo abierto? Pero eso es solo el comienzo. Porque si el primer error debilita, el segundo directamente deja todo sin protección. Y aquí es donde la historia se vuelve más inquietante, porque no tiene que ver con lo que haces, sino con lo que no haces. Hay un momento, un instante que dura apenas segundos, pero que define toda la noche y casi nadie sabe que existe. Un espacio invisible entre la última palabra que dices y el momento en que te duermes. Un instante que pasa desapercibido, pero que algunos conocen como la ventana. Y lo que ocurre ahí cambia todo. Pero antes de explicarlo, necesitas conocer a alguien que vivió dentro de esa ventana durante 14 meses y no sabía que estaba ahí. Su nombre era Valentina, y lo que le pasaba empieza exactamente donde tú terminas de rezar y crees que ya todo está hecho, pero no lo está. Y eso es lo que nadie te dijo, porque Valentina no era alguien alejado de Dios. Y eso es lo que hace su historia tan incómoda, tan difícil de ignorar. No era una persona que hubiera abandonado la fe, no vivía en caos espiritual, no había tomado decisiones extremas, rezaba cada noche a su manera, sí, pero lo hacía. Y sin embargo, algo empezó a pasar, algo que no encajaba con la idea de que si rezo estoy protegida. Todo comenzó después de mudarse sola. Un apartamento pequeño, silencioso, demasiado silencioso. Al principio era solo incomodidad, esa sensación de que el silencio pesa más de lo normal, pero pronto se convirtió en algo más concreto porque empezó a despertarse en la noche sin poder moverse, con los ojos abiertos, completamente consciente, pero atrapada dentro de su propio cuerpo. Y entonces lo sintió ese mismo peso que Ernesto había descrito sobre el pecho, aplastante, inmovilizante, pero lo que vino después fue lo que la quebró, porque en la esquina del cuarto había algo, no una figura clara, no algo que pudiera describir con palabras exactas, pero sí lo suficientemente definido como para saber que no estaba sola. Una presencia oscura, inmóvil, observando, y lo más perturbador es que esto no pasó una vez, ni dos. Pasó durante 14 meses, 2, 3, a veces 4 veces por semana, y cada vez exactamente igual, porque cuando algo se repite con tanta precisión, deja de parecer casual, empieza a parecer sistemático. Buscó ayuda, médicos, tratamientos, pastillas para dormir,
nada funcionó, porque el problema no era el sueño, era lo que ocurría justo antes de que el sueño la tomara por completo. Y ahí está el punto que cambia todo. Porque cuando finalmente alguien le hizo la pregunta correcta, la respuesta reveló el error. ¿Qué haces justo después de rezar? Y su respuesta fue nada. Terminaba de rezar, se daba la vuelta y se dormía. Sin cerrar, sin sellar, sin declarar nada. Y eso es el segundo error, ¿no? Hacer un cierre espiritual antes de dormir parece un detalle mínimo, algo insignificante, pero en realidad es el momento más importante de toda la noche, porque es el instante en el que decides consciente o inconscientemente bajo qué autoridad descansas, porque aquí hay algo que casi nadie entiende. Rezar no es lo mismo que cerrar. Una oración puede abrir un diálogo, pero necesita un cierre para convertirse en protección. Es como entrar a casa, pero no cerrar la puerta. Estás dentro, sí, pero no estás seguro. Y ese pequeño descuido repetido cada noche crea un patrón, un espacio, una oportunidad, porque ese instante entre la conciencia y el sueño no es neutro, es transición, y toda transición es vulnerable. Por eso, durante siglos, la Iglesia no dejó ese momento al azar, no lo trató como algo irrelevante, lo estructuró, lo protegió, lo convirtió en un acto consciente porque sabía algo que hoy se ha olvidado, que el final del día no es un simple descanso, es una entrega. Y toda entrega necesita ser dirigida. Pero Valentina nunca lo hizo, nunca selló su noche, nunca declaró nada sobre su sueño, nunca hizo algo tan simple que cuesta creer que haga tanta diferencia. Y cuando finalmente lo hizo, todo cambió, pero no de inmediato. Y eso es importante porque a veces esperamos resultados instantáneos y cuando no llegan pensamos que no funciona. Pero aquí no se trata de magia, se trata de orden, de coherencia, de constancia. La primera noche algo cambió. No desapareció todo, pero algo cambió. La frecuencia bajó, la intensidad también. Y eso fue suficiente para continuar porque cuando ves una grieta en el problema, sabes que estás tocando la causa. Y entonces insistió. Cada noche, misma secuencia, mismo acto, misma conciencia y poco a poco lo que llevaba más de un año desapareció, sin medicamentos, sin terapias complejas, sin explicaciones médicas. Desapareció. Y eso deja una pregunta inevitable. Si algo tan pequeño puede cambiar tanto, ¿por qué nadie lo enseña? Y la respuesta es incómoda, porque muchas de estas enseñanzas se dejaron de transmitir, se suavizaron, se ignoraron, se consideraron irrelevantes en un mundo que solo valida lo que puede medir. Pero hay cosas que no se miden y aún así afectan profundamente. Y ahora llegamos al tercer error, y este es el más silencioso de todos porque no tiene que ver con lo que haces ni con cuándo lo haces. Tiene que ver con dónde lo haces. Y aquí es donde muchos sin darse cuenta están completamente expuestos, porque puedes rezar bien, puedes cerrar bien, pero si el espacio en el que duermes no está reclamado, no está marcado, no está definido, entonces estás descansando en territorio neutral. Y el problema con el territorio neutral, que nunca permanece neutral, siempre es reclamado. La pregunta es, ¿por quién? Porque hubo una familia que tenía todo lo demás correcto: fe, oración, intención, pero faltaba algo, algo que parecía innecesario, algo que muchos consideran solo decorativo, y sin embargo, su ausencia cambió todo. Una niña 10 años, Andrea, y un cuarto perfectamente diseñado, moderno, minimalista, limpio, vacío, demasiado vacío, sin una sola imagen, sin una cruz, sin un símbolo, nada que indicara a quién pertenecía ese espacio. Y entonces empezaron los cambios, pequeños, al principio sutiles, fáciles de ignorar, pero constantes. Y cuando algo pequeño se repite, deja de ser pequeño, se convierte en señal. Andrea empezó a hablar sola, no dormida, despierta, conversando, respondiendo, interactuando con algo que nadie más veía. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque esto no se explica fácilmente, no encaja en lo habitual, no entra en categorías simples, pero sí sigue un patrón que se repite más de lo que la gente imagina. Porque cuando un espacio no está definido, alguien más lo define, y cuando un lugar no ha sido reclamado, se vuelve disponible. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas nunca se hace esa pregunta, nunca se detiene a observar su propio cuarto,
nunca analiza lo que hay o lo que falta. Pero esta noche, después de todo lo que has escuchado, eso cambia, porque ahora sabes que no se trata solo de dormir, se trata de dónde duermes, cómo duermes y bajo qué protección duermes. Pero hay algo más, algo que conecta los tres errores, y cuando lo entiendas, todo va a encajar de una forma que no esperabas, porque no son errores aislados. No son detalles independientes, son partes de una misma estructura, y esa estructura o te protege o te expone. Y la mayoría de la gente, sin saberlo, ha estado haciendo exactamente lo necesario para quedar expuesta, pero eso puede cambiar. Y lo más impactante es que puede cambiar esta misma noche, porque ahora todo empieza a encajar. Pero no de una forma cómoda, no es ese tipo de entendimiento que te tranquiliza de inmediato. Es el tipo de verdad que te obliga a mirar tu propia vida, tu propia rutina, tu propia cama con otros ojos. Porque lo que antes parecía normal ahora tiene grietas, y esas grietas ya no puedes ignorarlas. Porque no estamos hablando de cosas extraordinarias, no estamos hablando de rituales complejos, ni de prácticas imposibles. Estamos hablando de lo más cotidiano, de lo que haces cada noche sin pensar. Y precisamente por eso es tan poderoso. 3 errores, 3 hábitos, 3 momentos y una sola consecuencia. Porque lo que has visto hasta ahora, la oración inconclusa, la falta de cierre, el espacio vacío, no son fallas separadas, son partes de una misma secuencia. Y cuando esa secuencia se repite cada noche, crea algo mucho más grande que un simple descuido. Crea un patrón. Y los patrones son aprovechados porque si algo ocurre una vez, puede ser casualidad, pero si ocurre 2 veces, 3 veces, 100 veces, deja de ser casualidad. Se convierte en una puerta predecible. Y lo peligroso de lo predecible es que puede ser esperado. Y aquí es donde todo se vuelve más serio. Porque la mayoría de las personas no vive su noche como un momento espiritual. La ve como descanso, como desconexión, como escape. Pero en realidad es una entrega total. Es el único momento del día donde voluntariamente renuncias al control de tu cuerpo, de tu mente, de tu entorno. Y toda entrega necesita dirección, porque si tú no defines cómo te entregas, algo más lo hace por ti. Y eso es lo que esos 3 errores tienen en común. No es lo que haces mal, es lo que dejas sin definir. Porque rezas pero no terminas, hablas pero no cierras, duermes pero no declaras. Y ese no repetido cada noche crea un espacio que no está protegido porque nunca fue completamente cerrado. Y aquí es donde entra algo que casi nadie dice, pero que explica todo. La protección no es automática, no se activa solo por intención, no ocurre por inercia. Se construye, se declara, se sostiene, y cuando no lo haces, no es que pierdas protección, es que nunca la estableciste completamente. Y eso cambia la forma en la que entiendes todo lo anterior, porque ahora ya no se trata de casos aislados. No se trata solo de Ernesto, de Valentina, de Andrea. Se trata de un principio que ha estado ahí todo el tiempo, pero que fue olvidado. Y cuando algo esencial se olvida, las consecuencias aparecen. Pero aquí es donde la historia cambia de dirección, porque hasta ahora has visto el problema, has entendido el patrón, has reconocido los errores, pero eso no sirve de nada si no sabes qué hacer con esa información, porque el conocimiento sin acción no protege. Y lo que viene ahora es lo que transforma todo, no mañana, no en algún momento, esta noche, porque lo que estás a punto de ver no es teoría, son acciones concretas, simples, directas, pero sobre todo efectivas. 7 pasos, 7 decisiones, 7 ajustes que pueden cambiar completamente la forma en la que duermes y lo que ocurre mientras duermes. Y el primero es tan simple que la mayoría lo subestima, la señal de la cruz, pero no como gesto automático, no como costumbre vacía, sino como declaración consciente. Porque cuando trazas esa cruz, no estás haciendo un símbolo decorativo, estás marcando tu cuerpo, estás estableciendo pertenencia, estás diciendo sin palabras largas algo extremadamente claro. No estoy solo. Y eso cambia el terreno, pero aquí viene lo importante. No es hacerlo por hacerlo, es hacerlo sabiendo lo que significa, porque un gesto sin conciencia vuelve a caer en el mismo error del principio.
Y este paso es solo el comienzo, porque el segundo corrige directamente el error más común, no rezar acostado. Y esto no es comodidad, es intención porque la postura define tu nivel de presencia. Y si estás completamente relajado, completamente entregado al sueño, no estás completamente presente y sin presencia no hay dirección. Por eso, algo tan simple como sentarte o arrodillarte cambia completamente la calidad de lo que haces, porque ahora estás ahí consciente, despierto, activo, y eso transforma la oración. Pero todavía falta algo, porque incluso una oración bien hecha necesita un final claro. Y aquí es donde entra el tercer paso, el cierre. Ese momento que casi nadie hace, pero que define todo. Porque terminar una oración no es lo mismo que cerrarla. Cerrar es declarar. Cerrar es entregar. Cerrar es sellar. Y cuando lo haces, estableces un límite, un punto final, una línea clara entre el día y lo que viene después. Y eso cambia completamente la transición. Pero aún así hay algo más porque puedes hacerlo todo bien. Pero si el espacio en el que estás no refleja lo mismo, hay una desconexión y aquí es donde entra el cuarto paso. El crucifijo no como adorno, no como símbolo cultural, sino como marcador de territorio, porque los espacios también hablan y un espacio sin identidad es un espacio abierto, pero un espacio marcado es un espacio definido y eso tiene un efecto directo. Pero todavía no es suficiente porque lo visible necesita ser reforzado. Y aquí entra el quinto paso, el agua bendita, algo tan sencillo que parece insignificante, pero que introduce un elemento clave. Intención aplicada, porque no es tenerla, es usarla, es tomar acción. Es decir, esto no es solo un objeto, es una herramienta y cuando se usa correctamente cambia la atmósfera, pero aún queda algo más profundo, porque no se trata solo de lo que ves o de lo que haces una vez, se trata de lo que mantienes. Y aquí entra el sexto paso, la constancia, porque algo hecho una vez no crea un hábito y sin hábito no hay estructura. Y sin estructura todo vuelve al estado anterior y eso es lo que muchas personas no entienden. No es hacer algo una noche, es sostenerlo, repetirlo, convertirlo en parte de tu rutina, porque ahí es donde realmente cambia. Pero incluso con todo eso hay algo más importante, algo que si falta anula todo lo anterior. Y ese es el punto más incómodo, pero también el más real, tu estado interior. Porque puedes tener símbolos, puedes tener palabras, puedes tener rutina, pero si hay contradicción interna, todo pierde fuerza, porque la coherencia es lo que sostiene la protección. Y sin coherencia, todo se vuelve superficial. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta, porque buscan protección externa sin revisar lo interno. Y eso crea una falsa seguridad. Pero ahora ya no estás en ese punto, porque ahora ves el cuadro completo. Ahora entiendes que no se trata de miedo, se trata de orden, de intención, de coherencia y sobre todo de acción. Porque esta noche, cuando llegue el momento, vas a tener dos opciones, hacer lo mismo de siempre o hacer algo diferente. Y lo más impactante es que ese pequeño cambio puede alterar completamente lo que ocurre después de cerrar los ojos. Pero hay algo más, algo que no se ha dicho todavía y que conecta todo en un nivel aún más profundo. Porque no se trata solo de evitar errores, se trata de entender por qué funcionan estos cambios. Y cuando lo entiendas, no solo lo harás, lo sostendrás, pero eso lo cambia todo aún más, porque al final todo esto apunta a algo mucho más profundo de lo que parecía al inicio. No se trata solo de corregir hábitos, no se trata solo de evitar errores, se trata de entender que cada noche estás entrando en un estado donde ya no controlas nada, excepto lo último que decides antes de soltar el control. Y ese último momento lo cambia todo, porque ahora ya lo ves con claridad. No era casualidad lo de Ernesto, ni lo de Valentina, ni lo de Andrea. Eran consecuencias de una misma raíz, una rutina incompleta que se repetía sin conciencia. Y cuando algo se repite sin conciencia, pierde intención. Y cuando pierde intención, pierde fuerza. Pero aquí está la clave que transforma todo. La protección no empieza cuando te duermes, empieza
justo antes, en ese instante en el que decides si cierras o dejas abierto, en ese segundo donde puedes pasar de la costumbre a la conciencia. Porque todo lo que aprendiste aquí se resume en algo simple pero poderoso: terminar bien el día. No a medias, no con prisa, no desde el cansancio, con intención, porque ahora sabes que rezar acostado no es lo mismo que presentarte ante Dios despierto. Sabes que terminar una oración no es lo mismo que sellarla. Y sabes que un espacio vacío no es neutro, es indefinido, y lo indefinido siempre se llena. Por eso esta noche no puede ser igual, porque ya no eres la misma persona que empezó este video. Ahora sabes. Y cuando sabes, eres responsable de lo que haces con eso. Así que cuando llegue el momento, detente, no te acuestes directamente, siéntate o arrodíllate, rompe el piloto automático y entonces ora. Pero de verdad, presente, consciente, como si cada palabra importara porque importa. Termina. No te duermas en medio. Cierra, declara, entrega, haz ese acto final que separa una simple oración de una noche protegida. Y después mira tu espacio, tu cama, tu pared, tu cuarto y pregúntate algo que antes nunca preguntabas. ¿Este lugar refleja a quién pertenece? Si la respuesta es no, cámbialo. No mañana, no cuando tengas tiempo, hoy. Porque lo que haces hoy define lo que pasa esta noche. Y lo que pasa esta noche se repite mañana. Así es como nacen los patrones, pero también así es como se rompen, porque no necesitas hacer algo extraordinario. Solo necesitas hacer lo correcto de forma constante. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio, no en un momento espectacular, sino en una decisión sencilla, repetida cada noche. Y tal vez mañana no veas nada diferente. Pero si lo sostienes, si mantienes el orden, si no vuelves al piloto automático, entonces algo va a cambiar. Primero sutil, luego evidente y finalmente permanente. Porque cuando una puerta se cierra correctamente, deja de ser una puerta, se convierte en un límite y los límites claros protegen. Así que esta noche no hagas lo de siempre, hazlo diferente y observa, porque lo que ocurra después te va a confirmar que esto nunca fue casualidad. Amén.